que a mí. Entonces, ¿qué es la condenación? En griego, para condenación es katakrina, que significa contra, y crina es sentencia pronunciada o veredicto, algo contundente, como algo irreversible. La condenación en el lenguaje jurídico, cuando están condenando algo, yo no sé si ustedes han ido allá a la Alpujarra, ver a alguien cuando lo condenan. Eso sí es duro, hermano. Cuando yo trabajé 4 años en Bellavista, que habían personas de 50 años pagando 60 años, y cuando lo llevaban allá, nosotros íbamos y teníamos que ver esa sentencia. Cuando sentenciaba el juez: señor fulano de tal, queda usted condenado a 50 años. Le preguntamos a la víctima: ¿y cuántos años tienes? Tengo 55 años. Entonces, ¿cuándo va a salir de Bellavista? Allá está todavía. Por eso entonces la condenación en el lenguaje jurídico, la pérdida de la libertad por cierta cantidad de tiempo, pérdida de ciertos privilegios civiles o políticos de igual condenación. Por eso miramos en términos teológicos, la condenación es ahí. La condenación es la sentencia dada por Dios luego de haber hallado culpable a Adán. A Adán, hermanos. Usted sabe que Adán fue sentenciado cuando transgredió en el Edén. Usted sabe que Dios los colocó en el huerto del Edén y le dijo: de todos los frutos que veis acá, de los árboles podéis comer, menos del que está aquí en toda esta parte de la mitad del huerto del Edén. Y el día que ustedes coman, ciertamente ustedes van a morir, van a ser condenados porque ustedes no me obedecieron. Por eso entonces, cuando hablamos de la sentencia del juez, que habla de la muerte eterna, vamos a abrir la palabra de Dios. La muerte eterna, cuando dice en Romanos 1:32, ahí dice la palabra que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso, hermanos, por ahí hay algo que dice: no te quedes callado, denuncia. Si usted sabe que aquí hay un hermano que practica el pecado en la calle, que presta y no paga, y después se sube aquí a decir lo que no es, denuncie. Es mejor uno ponerse colorado, o ponerse, ¿cómo es? Es mejor ponerse uno pálido o colorado. ¿Cómo se la sabe usted? Que no pálido toda la vida. Que no pálido para toda la vida. Así es mejor ponerse colorado. Uy, no, perdo la amistad. Es mejor perder esa amistad que no la amistad de Dios. Amén. ¿De quién quiere ser usted amigo? ¿De ese amigo inseparable o de Dios? De Dios. Dios no tiene fin, el amigo sí tiene fin. Así que entonces denúncielo. Y pastor, fulano de tal, no es digno de que esté allá predicando porque hace esto y esto, pero que sean cosas verídicas, reales. Entonces, porque, hermanos, aquí no le podemos servir al Señor de cualquier manera. No podemos tener aquí una máscara, porque Dios desmascara. Dios quita la máscara tarde que temprano. Por eso entonces, la dominación constante del pecado y de la muerte, en San Juan 8:34,
Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hay gente que practica el pecado y es esclavo del pecado. Por eso la Biblia dice y afirma, cuando nos habla de la condenación, ¿a quién alcanzó la condenación? A toda la humanidad. Por eso todos tenemos que obligar a ser salvos. La Biblia afirma que todos los hombres han pervertido sus caminos. Dice el Salmo 100, el capítulo 14, verso 3, que no hay ni uno bueno. Por eso dice la Biblia, afirma que todos los hombres han pervertido sus caminos a causa de la depravación ocasionada por el pecado, y todos se desviaron a una, se han corrompido, dice el Salmo 14, verso 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Eclesiastés 7:20, ¿qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero tenemos al abogado, se llama Jesús. Amén. Estamos hablando de una condenación que va a tener la raza humana y que no podemos ignorarla. De eso estamos hablando. ¿Por qué la condenación? Ahí usted ve que Adán y Eva son echados, sacados del paraíso, donde estaban bien buenos, viviendo, como dice el Salmo, que Dios le puso todo a los pies del hombre. Pero el hombre, por desobedecer a Dios, entonces fue echado del paraíso. La gente no quiere vivir bueno. Uno le habla del evangelio y la gente dice: no, yo no me voy a meter a esa religión. Y resulta que nosotros no predicamos religión, predicamos las buenas nuevas de salvación. La salvación, el evangelio. Vea, yo soy el hombre más contento el día que yo conocí el evangelio. Soy el hombre más completo, más seguro del día que yo conocí a Jesús. Soy el hombre más realizado. Amén. Ese día me realicé. Ese día sí fui feliz y soy feliz. Amén. Y no me cambio por nadie, porque el evangelio es una noticia agradable que le enseña a uno las cosas buenas y no más buenas, y buenas y no más buenas. Malas no enseña la palabra de Dios. Así que entonces, ¿por qué la condenación? Dios sabía, allá en el Génesis 2, 16 y 17, habla que Dios tenía un plan con el hombre. Vamos a leer la palabra. Y Génesis capítulo 2, 17 nos habla la Biblia, 2, 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, verso 17, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí está hablando el Señor que los echó. Dios había establecido un castigo: morirás, si me desobedeces morirás. El hombre falló. El hombre falló. Por ende entonces vino la sentencia ineludible. Mire, el hombre, Dios hizo al hombre recto, pero él buscó sus propias perversiones. El hombre no se contenta con una mujer. Se crea Alfredo Gutiérrez. Tenía 7 mujeres. Por eso llegó a Venezuela y le calentaron las tapas. Ahora le pegaron una pela por vagabundo. Hay hombres que buscan en 1000 mujeres lo que encuentran en una solita. Y hay mujeres que buscan en 1000 hombres lo que encuentran en uno solito, porque Dios a todos los hombres nos hizo hombres iguales y a las mujeres todas iguales. Entonces no busquen otra parte para que no sea condenado. Adán acarreó condenación. Mire, acarreó condenación
¿Y quiénes chupamos? Todo el género humano. Amén, amén. Este evento no tomó a Dios por sorpresa, hermanos, y no tomó a Dios así de sorpresa. De antemano había provisión. Así que nosotros tenemos que aprender a contentarnos con todo lo que Dios nos da, porque Dios le puso al hombre todos los pies, pero el hombre quiere más. El hombre no es feliz porque no ha aprendido a ser feliz, pero usted puede aprender a ser feliz. Amén. ¿Sabe cuándo aprende usted a ser feliz? Cuando usted aprende a contentarse con lo que tiene. Si usted no aprende a contentarse con lo que tiene, nunca será una persona feliz. Aprenda a contentarse con esa reina que Dios le dio. Ya no le dice reina, ya no le dice mi amor, tienes una legueña, ya le dice la gañosa. Pero el lechero y el que vende el gas, y le dice: hey, mi amor, esa cara tan linda, tienes una legueña. ¿Y qué es eso? Porque mi esposa me dice que es lagaña. No, eso se dice, es legueña. Y usted le dice lagaña. Claro, con razón se la conquistó el lechero o el que vende el gas, porque usted no le da palabras bonitas a ella. ¿Y usted, hermana, qué hace? Y usted tampoco se muestra bonita para él, ¿no ve? Es que usted también es tremendo. Aquí es para todos. Por eso entonces, sabe, la Biblia dice en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser, a los injustos para ser ¿qué? Castigados el día del juicio, porque se aproxima un juicio. Pero San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, a eso venimos acá, a oír la palabra, ¿cierto? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El Señor venía hablando de vida eterna porque hay una muerte eterna. Una muerte eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y por eso San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y por eso leíamos ahorita allá en 2 de Tesalonicenses 1:9, dice 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: los cuales, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que, mira, empieza la sentencia. Características del condenado. Cuando vemos las características del condenado, dice: cuando el hombre pecó, su condición se tornó depravada y degenerada. Por eso su naturaleza ahora se caracteriza: ocuparse de los deseos de la carne. Por eso Gálatas habla de ocuparse de los deseos de la carne. Esta característica denota la personalidad total del hombre, dirigida en la dirección equivocada, encaminada a obras puramente terrenales en lugar de servir a Dios. Por eso Gálatas 5:19-21 nos habla de la carne, de ocuparse de la carne. Entonces, ¿de qué entonces se ocupa
no atender el llamado de Dios. Muestra una actitud, esa persona muestra una actitud indiferente, ya que dice no hay tiempo, otro día, después, para mí no es esto. De esta manera da la espalda a la misericordia de Dios y a su gloriosa vindicación. Este rechazo le acerca al juicio. Un corazón duro y no arrepentido, dice la palabra, tan duro como el diamante. Zacarías 7:12. Tan duro como el diamante es el corazón del hombre condenado, que en vez de mostrarse sensible a la palabra de Dios, se muestra totalmente insensible ante ella, y esta actitud le acarrea el juicio y la ira divina. Y dice Romanos, a veces el hombre muestra enojo ante los lineamientos de Dios, reflejando así la condición del corazón. No darle culto al único y sabio Dios. Reconocer a Dios es sinónimo de darle culto. Pero el hombre, cuando rechaza a Dios, niega su señorío y por tanto no puede brindarle culto ni rendirle culto a Dios. Y rendirle culto a Dios va mucho más allá de las palabras bonitas que se le pueden expresar. Es una actitud sincera que involucra a todo el ser en perfecta adoración. Ve, hermanos, hay hermanos que se pierden el culto. Una vez una hermana la convenció una hija. Todas las hijas vivían en unión esclava, porque no se llama unión libre. Los que viven sin casarse se llaman unión libre, unión esclava, porque todos los casados somos ¿qué? ¿Qué tan lindos? Los que viven así, que es que unión libre. Todos los casados, Henry, ¿tú usted es esclavo con la hermana Diana? No, nosotros somos los libres, porque nos casamos ante el Señor, ¿cierto? Llamemos las cosas como son. Y a los que no son casados, esclavos. Qué pena. Y entonces tenía como 3 hijas, la adoración de ella, y esa hermana tenía como 20 años de cristianismo. Y entonces le dijo, la última niña que tenía ella era de 13 años tenía la niña de ella, y otras 2 casadas, dícese casadas, pero vivían así. Y le dijo, mamá, yo necesito que usted sea la madrina de mi niña que tuve. La hermana decía, no, es que la Biblia no habla de bautismo de niños. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. La Biblia dice esto, y le hablaba de la Biblia. En fin, que la hermana cayó. Ese domingo se fue a las 10 de la mañana a hacer el bautismo de esa bebé, y dejó a la niña de 13 años cuidando la finca. En el momento en que ella estaba haciendo la ceremonia de la bebé, porque la convencieron a ella, con razón la Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Amén, amén. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Amén. Porque Cristo viene por una iglesia firme, que ha rechazado el pecado y que no quiere la condenación, ¿cierto? Amén. En el momento que estaba haciendo la ceremonia, la niña fue allá en el garaje y había una escopeta recién calzada. O sea, le han puesto la bala de una vez, la causa, eso es una causa, un cartucho. Y la niña fue y se enredó en ella. Y cuando se enredó en ella, eso se disparó solo. Y cuando la hermana vino de la tal ceremonia, encontró a la niña con su cabeza abierta, con todo el cerebro afuera.
fue a presentar a alguien allá a Moloc. Porque cuando alguien presenta a los hijos, los presentas a Moloc. Pero nosotros se los presentamos es a Jesucristo, quien dio la vida. ¿Cierto que sí? Le decimos: Señor, bendice este bebé. Ponga en él misericordia y ponga en él paz. Y pondrán los hijos y los bendeciré. Amén. El Señor es el que bendice. No hay que llevarlos a otro lugar. Y la hermana se fue. Porque, hermanos, es necesario recordar las palabras de Jesús. Él dijo: el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Entonces nosotros no podemos ignorar que a nosotros nos ocurrió un milagro. Dios hizo un milagro en nosotros. Amén, amén. Levante la mano al que le ha salido el diablo. Le ha salido el diablo. El resto venga para bautizarlos. A nosotros nos salió el diablo. Amén, amén. Allá en el Evangelio según San Mateo. Uy, todos los que van a tener que bautizar. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Abran la Biblia. Hermanos, la Biblia dice, el verso 43, cuando el espíritu inmundo, o sea, cuando uno bautiza a una persona, el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa y de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Por eso manténgase bien barridito y adornado con el Espíritu Santo, viviendo una vida consagrada, no con una máscara, sino con una vida consagrada. Y cuando el diablo viene a buscar, la encuentra adornada y barrida y no puede entrar otra vez a su casa. Recuerde que él va, porque el diablo es abaulcero. Va otra vez. Y como la encuentra barrida, y como él no puede solo, va y busca otros 7 espíritus más, peores, y se meten allí cuando usted le dé oportunidad. Por eso uno vivir con alguien que está descarriado, usted vive con 8 demonios. Si son 2, 16 demonios. Y si son 3 descarriados, haga la cuenta. Uy, con razón, por la gracia de Dios, usted está vivo ahí. O sea que a nosotros sí nos salió el diablo. Ya no hay que bautizar a nadie. Tiene que bautizarse para que salga el diablo. Pues estamos hablando que el diablo no tiene cacho ni con eso. Es el mal que está ahí. Amén. Porque el hombre, la Biblia dice: entonces está condenado estado final del hombre condenado por Dios. El hombre que muere en pecado será atormentado. Oiga, será atormentado eternamente en el infierno. Su morada será el infierno. Está escrito así por el apóstol Pedro, cuando dice 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, oiga, Dios arrojó a ángeles al infierno. Ángeles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por eso, hermanos, el infierno es real. El infierno es real. Mire cómo fuego, la Biblia habla del fuego. Habla del fuego, hermanos. Por eso entonces, ¿dónde pasarán la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? El infierno es una realidad, no es ficción, porque la gente lo muestra como una ficción, como una película. No es ficción. Los que no sean salvos serán condenados y esperarán la ira de Dios. Por eso dice la Biblia, hermano, mire, ese texto a mí sí me causó
cuando yo lo leí, en Apocalipsis 20, del 12 en adelante dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. No crean que se van a escapar los pequeños. Al que no le ha salido el diablo, no ha salido. Puede ser hijo de hermano o de diácono. Si no le ha salido el diablo, no le ha salido. Ahí está. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuche, amigo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hágase escribir: todo el que es bautizado en el nombre de Jesús tiene su nombre escrito. Amén. Ese himno, ¿se acuerda, hermana Lilia, hermano amado? Ese himno. Pues vamos a cantar los himnos viejos y los coros viejos. ¿Por qué está la iglesia hoy con 80 años, hermano? Porque hemos predicado la palabra sin cambiarla. No hay que hacer teatros en la iglesia. No, sino lo de Dios, la palabra bendita y gloriosa. Y esos coros que nos hacían hablar en lenguas. No había que traer a uno el consistorio, no teníamos ni siquiera baterías. Eso para nosotros era algo raro. Y me acuerdo que empezábamos una vigilia a las 6 de la noche y a las 7 todavía estábamos ahí en el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Y a esos principios tiene que volver la iglesia pentecostal, porque el Señor está que viene otra vez a levantar su pueblo. ¡Aleluya al Señor! No podemos cambiar los principios. Hay un texto muy sagrado que dice: si los fundamentos, si las bases sólidas se cambian, ¿qué será de nosotros, hermanos? No cambiemos, hermanos viejos en edad, viejos en el evangelio, viejos en fundamento, que estamos bien fundamentados. Hay gente que está cambiando el evangelio por un trabajo, cambian el evangelio por un empleo bueno, cambian el evangelio por un novio, por un hombre del mundo que les da garrote y les da hambre. Yo conozco una joven que se fue de la iglesia y me dijo: ay, pastor, yo no consigo novios en la iglesia porque todos me parecen feos. Y es que acaso la iglesia es no más esta. Le dije yo: la iglesia, ¿sabe cuál es la segunda iglesia de Colombia? La pentecostal. ¿Será que en todo Colombia no hay un bonito? Esos son caprichos, mentiras del diablo que les ponen a los jóvenes. Ay, no, es que pastor, vea, ay, me encontré uno de ojos azules. ¿Y cómo le parece que yo he visto hermanos de ojos azules? ¿Y sabe qué es? Una vez yo vi a un hermano, oye, hermano, ¿usted es de dónde? ¿Desde Estados Unidos o qué? Y apenas dice: es que, ¿cómo, hermano? ¿Usted es de Estados Unidos o qué? Es que, y sí, estaba bien money. Y usted hizo: y le quedó un ojo negro y otro gringo. Y la joven que es que enamorada de él. Bueno, el diablo se disfraza como ángel de luz para llevarse a las jóvenes, para los jóvenes. Hermano, no se vaya a este lugar tan espantoso, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermanos predicadores, debemos de salvar a los perdidos mientras tengan vida. Así vivan como si quisieran ir al infierno. Pero nosotros sabemos que hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. La gente cree que es mentira el infierno. Yo lo que le he corrido toda la vida es el infierno. Yo no sé usted. Yo le corro
La paga del pecado muerte es. Y que fuera que, y yo no sé, hermano, vean, y esto no lo predica la Iglesia Católica, no sé por qué, pero ustedes han visto en los buses o un cuadro que tiene la Iglesia Católica, que ahí está un infierno y la gente se está quemando. Y la gente no se quema, porque eso es algo que no se quema. Es un sufrimiento eterno. Eterno. Por eso dice la palabra Hades. Es una palabra más utilizada en el Nuevo Testamento que corresponde al Seol del Antiguo Testamento. La creencia común de los rabinos piadosos durante la era, y dice esa palabra Seol, Seol, estaba dividido en dos secciones que está reflejada en el Nuevo Testamento: la morada de los justos como el paraíso, Lucas 23:43, y el seno de Abraham, Lucas 16:22. Ahí hay un hombre que está en el Hades, y las moradas de los injustos. Vamos a mirar, ese se llama un arrepentimiento ya muy tarde, muy tarde. San Lucas 16, aquí nos habla, verso 19 nos habla de dos personas que se murieron: el rico y Lázaro. Pero no Lázaro el que, es que hay varios Lázaros, ¿cierto? Este era un Lázaro, se llamaba también Lázaro, pero era leproso. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también, verso 20, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba hacerle las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Póngale cuidado. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado ¿de qué? En esta llama. Escuche bien, mire lo que dice acá. Pero Abraham, o sea, ese rico que está allá en el Hades, en el infierno, reconoció ¿a quién? A Abraham y a Lázaro. O sea que en el infierno sí habrá memoria para que haya más dolor. En el cielo ya no habrá memoria, porque aquí este hombre está reconociendo y le está diciendo: Padre Abraham, ten misericordia. Y dice la Biblia en el verso 25: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate, acuérdate. Así, amigo, que le va a decir el Señor a usted: acuérdese que usted fue a una escuela dominical y un negrito gracioso le dijo del infierno. Acuérdese, amigo. Ay, qué pena que dirán. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Miren, el verso 26 borra de una manera sorpresiva el tal purgatorio, porque la gente dice que no va al purgatorio y que a las 9 novenas, a la 10ª novena sale derechito como un cohete para el cielo. Mentiras, mentiras. Vea, el verso 26 borra el purgatorio. Yo no he visto purgatorio. Yo tengo 100 versiones de la Biblia y no he podido encontrar ni siquiera dice que Noé llevó pulgas. No dice ahí, los perros llevaban las pulgas ya. Pero no, ni siquiera pulgas, hermano. Pero pulgas sí hay, pero purgatorio no la he podido encontrar. En el verso 26, ahí usted puede eliminar totalmente purgatorio. Además de todo esto, hay una gran cima. Léalo despacio. Esa palabra cima con S de sapo, para que me la entienda. ¿Sabe qué quiere decir cima? Busque en el diccionario. Busque la palabra cima con S de sapo y hablamos.
A ver los bachilleres acá. Hay tantos. Bueno, ustedes saben. Busque la palabra cima con ese saco. ¿Qué quiere decir? Profundidad. Profundidad quiere decir cima. Además de esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. Hay una conversación aquí de Abraham, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este tormento. Abraham le dijo a Moisés, a Fabián, a Amado, a Darío, a todos los de Tejelo, tienen que los oigan. Entonces tenemos que predicar. Que oigan a Andrés, que oigan a Daniel, que oigan a todos los predicadores. Entonces dice: entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, si no le creen a un predicador, ¿cómo le parece, amigo, a usted que le aparezca por ahí Papito que murió hace tiempo, el suyo? Que le aparezca y le diga: oiga, amigo, arrepiéntase, hermano, usted mismo se muere. La paro cardíaco. Ay, que le aparezca por ahí, no, a mí que se me aparezca el abuelo mío. Si siendo yo inconverso no haber aceptado al Señor, y me diga: Fabián, que se arrepienta, y yo me muero, 2 con él. Por eso está diciendo ahora: si no le creen a los que predican, le van a creer a un muerto. No, ya. Entonces aquí hay un rico suplicando, pero ya es demasiado tarde, ya está allá. Y además de esto hay una gran cima, una profundidad. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra Gehenna, la palabra que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento para el infierno es Gehenna, al igual que sus contemporáneos. Por eso, hermanos, ¿qué dice San Marcos 9:48? Donde el fuego. Oiga, hermanos, ¿sabe usted, hermanos, que la gente es terrible? Apunte ese versículo, y si lo encuentra en la Biblia católica me dice: usted no encuentra ese versículo. ¿Por qué no lo encuentra? Tremendos, para que usted no se arrepienta. Usted no encuentra ese versículo en la Dios habla hoy. En la Biblia católica usted encuentra como 20 versículos que hablan del infierno, y este versículo no lo encuentra. Este versículo 9:48 dice: donde el fuego nunca se apaga. Oigan, dice, nunca se apaga, y donde el gusano de ellos nunca muere. Ese texto no lo encuentra en otra versión. Tremendos ellos para poder entonces mostrar. Por eso entonces la Biblia continúa y advierte de un lugar llamado infierno. Esa palabra infierno, hay más de 162 referencias solo en el Nuevo Testamento que advierten del infierno, y más de 70 de estas referencias fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Oiga, y de los 12 usos de la palabra Gehenna, la palabra más fuerte para el infierno en el Nuevo Testamento, 11 provienen de los labios del mismo Jesús. Amén. De la más de 1850 versículos que registran la palabra del Señor, el 13% corresponde a los temas del juicio y del infierno. Y de los 40 más de las parábolas pronunciadas por Jesús, hermanos, más de la mitad están relacionadas con el juicio eterno del pecado. Sorprendentemente, él también, llamado Sermón del Monte, contiene algunas de las palabras más directas de Jesús acerca del infierno. Por eso entonces el infierno
habrá castigo eterno. Mateo 25:46. El fuego nunca se apagará. Marcos 9:48. Excluidos de la presencia del Señor. Oiga, excluidos de la presencia del Señor. Mateo 13:42. No tienen reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 14:9, 10 y 11. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Estas son las citas que nos habla del infierno. Sufrimiento extremo. En el infierno habrán, todos serán juzgados con seguridad. Dice Éxodo 34:7. Nos dice que el Señor guarda misericordia a millares, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es eterno, este castigo es eterno. Por eso, hermanos, el Señor vino a traer la vida eterna. Es eterno. En el Hades, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 13, en el Hades es un lugar temporal de sufrimiento, pero después del juicio del gran trono blanco, el Hades será echado al lago de fuego. Y por eso el Señor dice en Mateo 25:41: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Porque la gente cree que el infierno es por un tiempo, o que uno se fría, o que lo echan, por ahí dicen los antioqueños, dicen que le echan la pay y la mocha, y que entonces listo, se frite, listo. Ojalá fuese así. Eso es por los siglos de los siglos. Debido a esto, Jesús dijo que debíamos dejar cualquier cosa que nos impida seguirle. Por eso aquí nos está hablando el Señor. ¿Para quién fue hecho? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es para el diablo y sus ángeles. Tranquilos, no se preocupen. Para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué dice 2 de Tesalonicenses 1:8? Para los que no obedecen el evangelio de Jesús. Por eso hay que obedecer el evangelio de Jesús. No se muera sin Jesucristo. Amén. Una vez le dije yo eso a un señor por allá minero, y me dijo: no, yo no tengo afán. ¿Qué me va a decir? Pero rápido. Y yo subía evangelizando por ahí por una montaña y le dije: Cristo lo ama y lo quiere salvar. No se vaya a morir sin el Señor. Así le dije. Y se lo dije el miércoles. El domingo estaba ese hombre en la primera banca, y él me miraba ahí, y él quería como hablar conmigo. Y cuando acabé la escuela dominical, me llamó y me dijo: pastor, llevo todo este